texto bíblico que debe buscar esta mañana en su Biblia para ir a la bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 12, el verso 3. Romanos capítulo 12, el verso 3. Puestos en pie, por favor. Leemos la Sagrada Escritura la mañana. Romanos 12, 3. Ahí dice 4, pero es que el pastor se equivocó. Es 3. 12, 3 al 8. ¿Ok? La Escritura dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que sea entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, gracias con tu palabra en nuestras manos, palabra que amamos, que valoramos, Padre, que ha representado tanto en nuestra vida, nos ha dado tanto, Señor, que hoy nos acercamos nuevamente a ella para seguir recibiendo, porque esto es como una fuente inagotable, nunca se acaba. Toda la sabiduría que podemos recibir de ella, el buen vivir que podemos recibir de ella. Enséñanos a adorarte hoy, a vivir conforme a tu voluntad, Padre, a vivir la vida que sí funciona, Señor. Ayúdanos a cada persona oyente, Padre, que le des la capacidad de mantener su atención, Señor, le des la capacidad de entender, le des la capacidad de hacer, Señor, que haya en su corazón el deseo de hacer. Bendíceme a mí también el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen así. Hermano, como estábamos en el asunto de los cursos, hicimos un paréntesis para mostrarle a la gente la importancia del curso de sanidad y liberación. Le hablamos de varios temas que se tratan en el curso para que usted viera la importancia de él. Pero ya no recibimos más personas, ya se cerraron los grupos, cerramos ese paréntesis y retomemos una serie de la que veníamos manejando antes de ese paréntesis. Esa serie, titulada La vida que sí funciona, estaba basada en Romanos 12. Y entonces, allí encuentran en la pantalla un pequeño resumen, ahí van a resumir como 7 prédicas. Y lo que dijimos fue que la vida que sí funciona es la vida consagrada, la vida que se entrega, la vida que se da a Dios. Esa vida le va a funcionar. Y no porque lo diga yo, millones de personas, millones, pero millones de personas en la historia de la humanidad y actualmente pueden decirle, esta vida sí funciona. Se lo pueden testificar. Yo puedo testificar. Pero no es bueno que uno le digan qué tiene que hacer, sin que le digan cómo hacerlo, porque eso frustra a la gente. Y entonces el apóstol Pablo, en su sabiduría, nos dice no solo qué, sino cómo. Y nos dice, tú vas a consagrarte, lograrás consagrarte, ser ese sacrificio vivo, santo, de olor fragante a Dios, renovando tu mente. Tienes que renovar la mente. Y ahí entramos a hablar acerca de cómo se renueva la mente. Y recuerdo una enseñanza donde hablamos de trincheras, fortalezas y prisioneros. Y después continuamos hablando acerca de las vías a través de las cuales entra información a la cabeza, a la mente. Entonces dijimos, número 1, cuidado con lo que escucha, porque lo que usted escucha moldea su forma de pensar. Lo que usted oye moldea su forma de pensar. Particularmente la música que escucha. Le dijimos, no es fanatismo, es solo que la música lo va a influenciar, lo va a afectar. Entonces yo espero que después de esa enseñanza ya le haya bajado a Ale su vago, ¿no?
le bajó a Lesubango, ¿no? Por lo menos le haya bajado, ¿no? Ya le bajó a los diablitos, ¿no? A los diablitos. Le bajó al binomio de oro de América. Le bajó a Jason Jiménez. ¿A cuál más? Aquí nadie sabe de artistas, ¿cierto? A Karol G, ya le haya bajado por lo menos. Pero si tuvo la capacidad, querido hermano, de cortar con eso de raíz, pues mucho mejor, porque seguramente usted ya está pensando de otra manera hoy día, ¿no? Dejó de recibir ese martillo todos los días, martillo ahí, de música tóxica. Luego dijimos, atentos, porque también tiene que ver con las compañías. Las malas compañías tienen conversaciones tóxicas también. Entonces cuidado con lo que conversa, porque estas conversaciones, lo cree usted o no, se los probé ese día, moldean su forma de pensar, le lavan el cerebro para mal, le ensucian, le llenan la mente de basura, porque a veces uno con la gente por ahí que no es cristiana, lo que hace hablar es de sexo, doble sentido, vulgaridades, mentiras, trampas, adulterio, fornica, eso es lo que uno habla. Y entonces, claro, eso afecta la forma de pensar de una persona. Y por último, la última vez que hablábamos de los ojos, que es la lámpara del cuerpo en los ojos, dijo Jesús. Entonces, cuidado con lo que mira, porque lo que mira va a moldear su forma de pensar. Y en la época mía, lo que estábamos pendientes era la televisión. Entonces, veíamos Sarabanda, Santropel, ¿se acuerda de esa? Café con aroma de mujer. ¿Qué más era la otra? A ver, la otra. ¿Cuál era? Todas esas. Decían, no, mire eso, que ahí lo que ve es adulterio, ahí lo que ve es despecho, no, eso no le sirve, decían. Pero hoy día la gente casi no ve televisión. ¿Qué es lo que más vemos? Y les expliqué ese día cómo el algoritmo le bota a usted lo que a usted le gusta. Y que, para que usted se la pase ahí horas. Y hay horas usted viendo cosas que no debe ver, eso le moldea su forma de pensar. No va a poder renovar su mente. Lo que ve, lo que escucha, las conversaciones que tiene, le moldean su mente. Ahí le acabo de resumir 7 predicas. Mire, ahora lo que Pablo nos va a mostrar es cómo se ve una mente renovada. ¿Cuáles son los síntomas? Las evidencias de que mi mente ha sido renovada. La idea es que con lo que yo demuestro y usted se compare y usted pueda saber si su mente está renovada o no. Porque recuérdelo, sin una mente renovada, usted nunca podrá vivir la vida que sí funciona, que es la vida consagrada a Dios. Mientras su mente siga siendo la misma, usted no podrá vivir la vida que sí funciona. Y en primerísimo lugar, Pablo nos va a hablar de una gran virtud. Bueno, una gran virtud cristiana, porque en la época en que él dijo esto de lo que les voy a hablar hoy era más bien despreciado. Esto era de gente débil. La gente que era así era gente que era humillada, porque no era considerada una virtud. Hoy es considerada una virtud. Antes no. ¿Y qué es eso? La humildad, dice. En griego la palabra tapeinofrosune, que quiere decir considerarse pequeño. La mente renovada es una mente humilde. La mente renovada es una mente humilde. En los versículos que leímos, Pablo nos va a hablar de 3 actitudes de una mente renovada. Y vamos a compararnos con esa plomada este día, ¿vale? En primer lugar, verso 4 y 5. Verso 4 y 5. Verso 4 y 5. A ver. Vamos a leer la Biblia esta mañana. Verso 4 y 5. Miren, 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que dice ahí es que Pablo va a comparar la iglesia, nosotros, con un cuerpo. No solo nosotros, todas las iglesias del mundo, con un cuerpo. En griego, soma.
Soma, acuérdese que el médico le dice, estás somatizando, le dice, ¿me acuerdan? Estás somatizando las emociones, le dice. De ahí viene soma, soma es cuerpo en griego, ¿vale? En el versículo 5 hay una frase supremamente clave, que es, miembros los unos de los otros. Ahí es donde vamos a empezar a aprender que la mente humilde necesita de otros, sabe que necesita de otros, entiende que necesita de otros. Dice, miembros los unos de los otros. Le voy a decir lo que no dice, para que así comprendamos el mensaje bien. Entonces, ¿qué no dice? No dice unos al lado de otros, ¿sí? No dice así. Tampoco dice el verso 5, unos encima de otros. Tampoco dice así. Tampoco dice unos debajo de otros. No dice así. Sino que dice unos de los otros. Mostrando en esas dos sencillas palabras, de los, la fuerte interdependencia que existe entre los que somos hijos de Dios. Usted tal vez no lo sepa, usted no sabe ni cómo se llama el tipo ese que tiene al lado ahorita, no sabe cómo se llama esa señora que tiene al lado, pero lo que Pablo está diciendo es, usted lo necesita a él profundamente. Dígale de al lado, no sabe que me necesita. Yo te necesito, pero ni siquiera me sé tu nombre. Dime tu nombre por lo menos. Me llamo fulano. Y te necesito. Eso es lo que Pablo dice. Mente humilde sabe que necesita de los otros para cambiar, para crecer espiritualmente. Mente humilde sabe que necesita de los demás para vivir la vida cristiana que fue diseñada para ser vivida en comunidad, ¿no? Por el contrario, existe la mente animal, terrenal y diabólica que es orgullosa y prepotente, que dice, yo me basto a mí mismo. Entonces, ellos tienen un tipo de pensamiento algo así como, yo puedo cambiar solo, yo no necesito de nadie, yo solo puedo crecer espiritualmente, yo. Esas personas tienen unos lemas todos raros. Entonces dicen, yo a la iglesia voy a lo que voy, a mí no me gustan esas lambonerías, yo allá no voy a compinchar, que tanta saludadera, que tanto que no sé qué, yo no voy allá a eso, porque yo voy a lo que voy, y yo voy a canto a Dios, escucho la palabra y con las mismas que entré, salgo, porque yo no necesito a nadie ni a nada. Así hablan. Y entonces son súper espirituales. La mente animal, terrenal y diabólica. Como son súper espirituales, dicen una cosa como, porque maldito el hombre que confía en los hombres. Pues está leyendo muy mal ese texto bíblico. El Nuevo Testamento está lleno de hombres confiando en otros hombres, ¿no? Imagínense, en la iglesia, para ser la iglesia, uno tiene que confiar en otros. ¿Qué tal yo no confiar en Yumara? No podíamos hacer. ¿Qué tal no confiar en Ledis? En Oscar, en los líderes. ¿Qué tal no confiar en la suegra? La suegra. Bueno, ¿qué tal no confiar? Yo confío en ti, suegra. ¿Qué tal no confíe? ¿Ah? No, lo que quiere decir el versículo es que usted nunca debe confiar en otro ser humano. ¿Cómo? Solo debe confiar en Dios. Y punto. Pero que hay que confiar en otros, hay que confiar. No ve que nos necesitamos. Y entonces, cuando una persona llega a entender eso y aceptarlo, es porque tiene una mente que es humilde. Cualquier otra cosa, pues eso es prepotencia, eso es altivez. Y mientras usted tenga prepotencia, altivez en su corazón, usted no va a vivir la vida que sí funciona. Usted va a cargar con un gran peso, y es el peso de creer que usted puede solo. Los que están en el curso vieron un video la semana pasada, también los del nivel 1. En ese video hay un dato científico. Me gusta probar las cosas con la ciencia y me impresiona cómo lo que la ciencia descubre ahora ya estaba ahí escrito hace milenios. Pero bueno, ¿y qué es lo que descubrieron?
No tener relaciones significativas quiere decir amigos íntimos. Sentirme solo es tan malo como fumarme 15 cigarrillos al día, dice la ciencia. Porque uno, como ser humano, necesita de otros. Y la mente humilde lo comprende y lo acepta. Entonces, vamos a un jueguito. Es que tanta jugadera. Igual vamos a jugar. Cuando yo cuente 3, usted me va a decir cómo llenaría este espacio. Son negativas, ¿no? Frases negativas. Pista, frases negativas. Entonces lea, no necesito, y entonces usted ahí analice cómo llenaría ese espacio ahí, ¿no? No es que usted sea así, es que solo le quiero ilustrar cómo piensa el terrenal, animal y diabólico. ¿Listo? ¿Ya lo pensó? No vaya a decir no necesito, no. Solo la frase, solo la palabra. Bueno, a ver, a la 1, a las 2, a las 3. Pero, otra vez. Colaboren al predicador. Todos al grito. 1, 2, 3. De nadie. Sí, pero ustedes son muy pilos. Sí, de nadie. Eso. No necesito de nadie, dice, ¿no? Ay, no, Superman, ay, no, la isla, pues. Ay, no, por eso es que le pasa lo que le pasa, por eso es que vive como vive. Por eso es que no levanta por andar creyendo que usted no necesita de nadie, que usted va a estar solo. Ay, no, ¿qué haremos contigo? Y la segunda, ¿cómo la llenaría? ¿Cómo la llenaría? Vamos a ver. ¿Ya lo pensó? Vamos a ver. A la 1, a las 2, a las 3. Suficiente. Parece que solo Yumara estuviera en culto. ¿Ya lo pensó? A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Suficiente. No, privada. Ahí sí les gané. Mi fe es privada, dice terrenal, animal y diabólico. Es privada. Esa pobre gente carga con un peso insoportable. La humildad me libera del peso de creer que puedo solo y que no necesito de nadie. Me libera de ese peso. La humildad integra a la iglesia, la cohesiona. La humildad junta a la iglesia. Amén. Mire, el ícono es ese, para que usted se lo memorice. Entonces, abracito. A ver, denle un abracito, al menos toque el hombro al de al lado y dígale, ay, sí. Mira, abracito, eso, abracito. Ese es abracito. Ese es abracito. Necesito de ti, necesito de otros. Ahora, en segundo lugar, versos 6 al 8. Versos 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces aquí la metáfora cambia. Ya no es un cuerpo, ya no es soma, ahora es harisma en griego, que es regalo, don. Le tengo buenas noticias esta mañana. El día que usted se convirtió a Cristo Jesús, a usted Dios le dio por lo menos un don. Uno. Por lo menos uno. A ver, ¿cuántos se convirtieron ya a Cristo Jesús? Todos los convertidos aquí, levanten la mano y ya me convertí. Ya. Los demás, el Señor los reprenda. El Señor los reprenda. Bueno, entonces hablo con los que ya recibieron el don. Dice, ese es un regalito. Dios le dio un regalo. Y la mente humilde sabe que ese regalo debe usarlo para otros. ¿Bien? El otro día hablaba con un muchacho. Entonces yo le decía, usted tiene que entender que usted se va a sanar, porque me están contando unas heridas, dolores que tiene que entender que se va a sanar el día que salga de sí mismo a darse a otros. Mientras usted crea que allá usted
encuevado por allá, pensando solo en lo que le duele, en lo mala que ha sido la vida, en lo triste, pensando en usted, su trabajo, lo que a usted le importa, su estudio, lo que a usted le importa, su familia, porque es lo que a usted le importa y nada más. Mientras usted siga así, usted no se va a curar, usted no se va a sanar. Usted necesita salir de sí mismo y darse cuenta que hay un mundo alrededor suyo y que hay gente sufriendo peor que usted. Servir sana, ayudar sana, pero no porque todos hacemos favores de vez en cuando. No, una vida de servicio me refiero. Una vida, una mente que entiende que yo tengo que ayudar a los demás. De eso es que nos está hablando el apóstol. Entonces, a usted le dan un don. Ahora, para que usted entienda quién le dio el don, le voy a contar esta historia. Esa historia que hiela la sangre, ¿sí? Sí, así se hiela. Hiela la sangre. Esas historias que le paran uno los pelos aquí, hermano. Para que usted entienda quién es el que lo llamó. Es que es importante entender quién fue el que me llamó y quién fue el que me dio el don. Porque cuando yo no entiendo eso, creo que el que me puso es el pastor. Creo que el que me pone es el líder. Cuando yo no entiendo eso, entonces yo tiro eso como si fuera una basura eso y nunca más lo vuelvo a usar. Pienso que fue un perro callejero el que me dio ese don a mí. Y no, usted tiene que entender quién le dio el don, quién lo llamó, quién le dijo, ve a servir a otros. Deja de estar ahí metido en tus cosas y ve y mira para afuera. Anoche un señor que vino al primer nivel del curso me contó esta historia aquí abajo. Me dice él, Dios me ha llamado muchas veces y me ha dado oportunidades y yo varias veces le he prometido a Dios que yo iba a ir a la iglesia, iba a cambiar, pero nunca le cumplí. Fui a tomar con mis amigos hace 2 meses, saliendo de la chichería esa, de la vaina esa, la vaina, de esos lugares. Llegó Lola. ¿Sabe quién es Lola? Los ladrones. Llegó Lola, hermano. Y yo no me iba a dejar robar de Lola. Y me agarré con Lola. Y me metí una puñalada aquí. Desangrándome, paré un taxi. Y cuando él se dio cuenta de lo que me pasaba, se asustó. No, yo no lo llevo. Y coincidencialmente pasaba una ambulancia. Yo me le tiré a la ambulancia. Y lo último que me acuerdo es que una mujer salió, una muchacha salió, ya no me acordé más. El médico me dice que yo llegué muerto al hospital, que llegué sin signos vitales. Entonces me empezaron a abrir para ver qué órganos míos servían. Seguro el donante. Y lo abrieron para empezar a examinar. Y cuando me tenían abierto, yo abrí los ojos. Y yo pensé que esto que le voy a contar era un sueño, pero no puede ser un sueño porque yo estaba muerto cuando me pasó lo siguiente. ¿Y qué fue lo que le pasó? Para que usted entienda quién es el que lo llama. Dice, me encontré parado frente a un hombre alto. Cuando levanté la cabeza para mirarlo, él se hizo más alto y yo no le pude ver la cara. Y él empezó a decirme, es que te he dado muchas oportunidades, es que ya te he llamado demasiado, es que yo te he dicho, y empezó a decirle, no le hacía así, pero le decía, le hablaba. Y entonces este hombre empezó a convencer a Dios, a decirle, no, pero no tampoco, o sea, denme otra oportunidad, déjeme que yo voy, esta vez sí, yo voy a ir a la iglesia y yo voy a empezar a cambiar de verdad. No me va a pegar, no así, ¿no? Y empezó a hablar. Y dice, lo último que me acuerdo del sueño es esto, dijo él. Una mano me hacía así. El único que nos puede hacer así, ¿no? Una mano me hacía así y me decía, está bien, te voy a dar la última oportunidad.
cuando dijo oportunidad, yo abrí los ojos en la camilla. Él es el que le ha llamado. Él es el que le dio los dones. Es él. No es un perro. No fui yo no lo puse. Dios le dio el don a él. Dios solo me usó para ponerlo ahí, pero el don se lo dio Dios. Dios le dio el don a ella. Yo solo administro ese don de la mejor manera que puedo. Con ella lo administro. Pero quien se lo dio fue Dios. Y entonces cuando uno entiende eso, uno dice, realmente tengo que servir y usar mi don. Entre otras cosas, porque usar mi don me va a sanar, me va a curar. Mire, aquí hay unos dones. Los que él menciona ahí, son muchos más. En el Nuevo Testamento hay más listas. Pero esos son unos que menciona en ese texto que hemos leído. 30 segundos para hablar con el de al lado y decir cuál don de esos cree usted que tiene. A ver, hable ahí, 30 segundos. Colaboren al predicador. 30 segundos, hable. 30 segundos, 30 segundos. Mientras yo tomo agua, 30 segundos. 30 segundos. Será profetizar, será servir, será enseñar, será animar, será dar. Ahí hay cosas que uno no diría que son dones. Eso de animar a otros es un don. Eso de tener misericordia, compasión de los que sufren, es un don. Ahora, todos sentimos misericordia. Para citarle un ejemplo nada más. Todos sentimos misericordia de alguien que sufre. Pero la gente que tiene el don, ese sí que la siente. Siente el dolor del que sufre, de verdad. Aquí en sus entrañas. Es un don que Dios le da. Todos animamos a alguien de vez en cuando. Pero esta gente vive para animar. Y le gusta, y Dios lo usa en eso. Y de verdad le habla a la gente y la gente agarra ánimo otra vez. Amén, hermano. Entonces la mente humilde sirve a otros. La mente terrenal, animal y diabólica es mi trabajo, mis estudios, mis hijos, mi familia, lo que a mí me importa. Por mí el mundo se puede podrir, por mí todo se puede ir al infierno. Que yo voy es por lo mío, voy a hacer en la mía. Terrenal, animal. Es una carga muy brava vivir solo para mí. Y ser humilde me libra de esa carga. Ser humilde me libra de eso. Así es una mente renovada. Piensa así piensa, esa es su mentalidad. Yo necesito de otros. Yo tengo que ayudar a otros. Tengo que vivir para ayudar a otros. No puedo pensar solo en mí. Tengo que ayudar a otros. Entonces denle un regalito así, de mentiritas, ¿no? Ande al lado, díganle, mire, porque ese es el otro, mire, regalito, ¿sí? Denle un regalito, mire, un regalito, mire. Te regalo mi don, te regalo mi don, te regalo mi don. Al final le voy a dar un bonus track para que se motive más a ser humilde. Pero por ahora, miremos aquí. Ahí está el man con sus trofeos en el piso. Piensa bien, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay dos palabras en griego que son dos extremos de las cosas. No dos extremos, una que es un extremo y otra que es la correcta. Una es hiperfronein, que quiere decir pensar más de lo debido. Y está el otro que es sofronein, que es pensar con cordura. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el apóstol aquí? Dice, ¿qué piensa de sí mismo una persona humilde? La mente humilde, ¿qué piensa de sí? Piensa de sí con cordura. Piensa aquí. Hay en esto extremos. Pero primero quiero que leamos esa frase. A la voz de tres.
A la 1, a las 2, a las 3. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti mismo menos y pensar con verdad. A ver, tomen una foto, pónganla en el estado de WhatsApp. En Facebook, pónganla ahí. Al fin y al cabo ponemos otras porquerías. Pongamos cosas bonitas también. Pongamos cosas bonitas. No me diga que le da pena, ¿no? Ay, que dirán mis amistades. Se revelan los bombillos. Entonces, a ver. Ya. Eso. Ah, sí. ¿Ya? Ya, bueno, ya. Ah, ya, ¿qué? Ya. Bueno, muy bien. ¿Cómo es la mente humilde? No se compara. Qué harto es vivir comparándome con otros, ¿cierto? Sobre todo con lo que veo en redes sociales. ¿Cómo desanima eso, no? ¿Cómo azota eso? Que mi amigo del colegio está en Francia y yo aquí en Indumil. ¿Ah? Que mi amiga del colegio está de vacaciones por allá en Islas Vírgenes. Y yo creo que Melgar es en la porra. Qué feo es vivir comparándome con otros. Qué carga tan pesada es esa. Qué carga tan pesada es creerme más que los demás y tener que mantener esa apariencia de que soy más que otros. Qué carga tan pesada es sentirme menos que otros. Pero la mente humilde me libera de esa carga. Pensar de mí con cordura me libera de esa carga. Un pensar bíblico sobre mi vida. Yo era de esos predicadores, hermano, que la gente, a mí me lo dijeron una vez, me dijeron, pastor, salgo del culto y me siento una rata, me dijo así, literalmente me dijo así. Imagínense todo lo que yo había dicho ese día, que me dijo, yo salgo de aquí, pues yo sé de pronto usted todavía se siente como una rata, pero es que yo lo hago sin, ya no lo hago, es que usted, ¿se acuerdan cómo era yo? Bueno, pero ustedes fueron fruto de eso, ahí están bien porque son fruto de eso. Y hermano, y entonces me dijo así, y no, inspirado por mis amigos predicadores reformados, miserables, desgraciados pecadores, padrirtados, que acá hay que, uy, yo era, qué pena, porque yo pensé que eso era correcto, diciéndole eso a los hijos de Dios. Nunca uno puede decirle eso a los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen un estatus especial en la presencia de Dios. Pero está el otro lado, que son los que le dicen a la gente, no, eso lo suben por allá, les mueven los controles allá arriba. Y les pichan los botones del orgullo en el alma, ya. Y entonces les dicen, y eso le dicen, no, es ustedes son las princesas y devoradoras son. Y ustedes son lo mejor que existe. Y eso le mueven los controles a la gente por allá. No, el pensar tiene que ser con cordura. ¿Ven? Dice Pablo ahí. La mente humilde piensa de sí mismo con cordura. Entonces, ¿cómo pensamos? Bien, es verdad que en el Edén la imagen fue desfigurada. Pero cuando recibimos al segundo Adán, Jesucristo, en nuestro corazón y nos convertimos, esa imagen empieza a ser transformada de gloria en gloria y tenemos una posición especial delante de Dios. Entonces, ¿qué somos delante de Dios? Somos gente amada, perdonada, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos hijos. Y así debo pensar de mí. Soy esto. Ahora, así soy. Se me olvidó. Se me fue la paloma totalmente. Porque usted bostezó. Así debo pensar. Debo pensar, la metáfora que más usa, la comparación que más usa el Nuevo Testamento,
para identificar a un hijo de Dios es esclavo. ¿Cómo voy a pensar de mí mismo? Soy un esclavo por amor, esclavo de Cristo, esclavo de mis hermanos. No, así que chiste, pastor. Pues que piense de mí con cordura, usted me está diciendo que soy una sirvienta de todos. Sí, porque luego Jesucristo nos va a decir, luego no, nos enseñó antes que aquí en el reino el más grande de todos es el que más ayuda a los demás, el que más sirve a otros. Es él. Aquí no vale qué carro maneja usted ni cuánta plata tiene en el banco. Aquí no vale cuántos estudios tiene usted. Pues estudie, si puede estudiar está bien, pero aquí eso no vale. Aquí eso no define a nadie. Aquí nadie es definido por el dinero, ni el estatus, ni nada. Aquí la gente es definida por cuánto ayudas a los demás. Y si tu vida, y si vivimos para eso, esos son los más grandes aquí. Y así pensamos, con cordura en nosotros mismos. Ni muy, ni tan. No somos ni superestrellas, tampoco somos cucarachas, ni perros de taller, no. Somos esclavos por amor. Nunca una persona humilde hablará así. Mire. A ese no le tome fotos. Así habla la plaga. Terrenal, animal y diabólico. Así. Y también dice cosas como estas. Más atractivo y mejor no puedo ser. Dice ahí, ¿no? Dice ahí. Ya va mirando el asunto. Entonces, mire, vamos a acabar. Pásalo. Abracito, porque necesitamos de otro. A ver, abracito. Porque necesitamos de otro. Abracito, necesitamos de otro. Abracito, necesitamos de otro. Si no le tiene confianza, pues toque el hombrito nomás así, porque no nos metemos en líos aquí ahorita y no queremos, ¿no? Entonces, toque el hombrito así, ya, abracito, porque está. Un regalito ahora, porque tengo que servirte, un regalito, así piensa la mente humilde. Un regalito, toma un regalito, que es mentirita, ¿no? Pero, y la tercera no sé cómo hacer. ¿Cómo harían ustedes? ¿Así o qué? ¿Cómo hacemos? Así, ¿no? No, porque cualquiera dice, no, así no van a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, así ya, eso. Preguntas para terminar y después el bonus track. Preguntas. ¿Reconozco que necesito del cuerpo de Cristo o actúo como si fuera autosuficiente? ¿Reconozco que necesito a los demás? ¿O mi mente es así de orgullosa que cree que puede solo? ¿Estoy usando mi don para servir o lo tengo guardado? ¿Estoy sirviendo a los demás? ¿O mi mente terrenal, animal y diabólica me dice yo? ¿Me comparo con otros para sentirme superior o inferior? El bonus track. Un dato científico. Cuando la vida se pone difícil, los humildes sufren menos que los orgullosos. Dato científico, que tiene la fuente abajo. Y eso se parece mucho a lo que Dios dijo. Santiago dijo, Santiago capítulo 4, verso 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para que se motive a ser más humilde. Para que siga motivándose. Entonces, ¿está renovándose su mente? ¿Es su mente una mente humilde? ¿O una mente orgullosa y prepotente? Ahí usted va a ir sabiendo. Amén. Dese de pie. Tomemos la cena del Señor en esta hora.